Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Ayúdeme a orar para que el Señor me use esta tarde para compartir esta palabra que Él ya me dio. Padre, yo te pido que me ayudes, Señor, a enseñar hoy. Y hoy te pido que me des fuerza para hacerlo bien. Y Padre, oro para que le des fuerza a mis hermanos, Señor, para poder recibir la palabra y ponerla por hecho. Hoy oramos, Señor, para que no seamos solo oidores de la palabra. Hoy no oramos solo para que podamos escuchar la palabra, Dios. Hoy oramos para que podamos ponerla, Señor, en práctica. Y para eso ocupamos la ayuda suya, Padre bueno. Hijo, gracias por morir en la cruz en nuestro lugar. Y Espíritu, gracias por darnos vida. Hoy oramos para que el Espíritu Santo sea maestro y nos prepare a cada uno de nosotros. Hoy oramos para que el Hijo sea exaltado y glorificado. Y hoy oramos para que el poder del Padre sea manifiesto a través de transformación en cada uno de nosotros al escuchar, al profundizar y al explicar su palabra. Entendemos que su palabra nunca, Señor, retorna vacía. Así que hoy oramos dando gracias por la cosecha que dará en nuestras vidas, aunque no lo entendamos en el momento. En el nombre de Cristo oramos y el pueblo dice, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos. Estos últimos días he estado enfocado en Marcos sin una razón específica, nada más así ha sido. Y vamos a estar en el primer capítulo de Marcos. Ustedes pueden ver en el bosquejo que ahí les pongo algunos pasajes de apoyo, pero el pasaje principal lo tiene que buscar en su Biblia o en su aplicación. El tema del mensaje hoy es: Jesús es poder, créalo. Jesús es poder, créalo. Hermanos, seguir a Jesús no es fácil. El no creyente podría pensar que ser cristiano es fácil. Pero depositar nuestra fe en algo que no podemos ver, confiar en algo que a veces no entendemos, eso no es fácil. Ejercitar la fe, confiar, obedecer, decidir poner delante de nosotros el propósito de Dios como norte, como coordenada que seguimos, es difícil, no es fácil. Yo creo que es más sencillo que nosotros entendiéramos la vida como arquitectos y señores de la vida y ser nosotros los que decidimos, pero los que estamos en esta casa hoy hemos decidido sujetarnos, obedecer, recibir lo que Cristo ha hecho, entender lo que el Padre designa, movernos por el Espíritu y vivir para agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar al Señor, hermanos? Eso es lo que queremos hacer. Yo creo que esa podría ser una definición de la razón por la cual somos cristianos. Ser cristiano no es para ir a una iglesia, no es para cambiarme de una iglesia que yo iba y ahora voy a esta. Ser cristiano es vivir para agradarle a Él. El tema es que cuando empezamos a caminar y empezamos a ver quién es Cristo y empezamos a escuchar su enseñanza y empezamos a notar de que eso no es fácil, que tenemos que presupuestar el costo. Jesús dice que el que pone la mano en el arado, y podemos pensar eso nosotros los ticos muy fácil porque conocemos cómo funciona una carreta. Y entonces en lugar de una carreta que acarrea, es una cuchilla que va cortando la tierra. Y va cortando, partiendo la tierra para que el sembrador pueda plantar la semilla. Y entonces Cristo dice que el que pone la mano en el arado y vuelve a ver para otro lado no sirve. Y el que está escuchando eso entiende perfectamente porque es una comunidad agraria. El que pone la mano en el arado y se desenfoca y está viendo para otros lados, cuando termina ese campo no sirve para nada porque la línea quedó para todo lado y entonces el campesino no va a poder plantar bien, ni cuidar, ni fertilizar, ni abonar, ni estar atento a cómo va a estar creciendo esa plantación que él hizo. Hay que dejar cosas, hay que dejar peso atrás, hay que sacrificar lo que teníamos. Se acercó a unos pescadores y les dijo: síganme, y todo el mundo tuvo que dejar todo. Pedro dejó su bote, ellos dejaron las redes,
Hubo que dejar todo tirado para seguir al Señor. Ahora que entramos a diciembre, lo último que se habla en la época navideña es de Jesús. Y lo último que pensamos es lo que Cristo quiere, lo que Cristo espera y lo que Él enseña. Y ya hemos hablado de esto anteriormente, sabemos que la Navidad, el 25 de diciembre, no es el día de cumpleaños de Cristo Jesús, lo entendemos perfectamente, pero en la época completa se arranca de la historia, se arranca del cuento de Navidad, se arranca de la película, se arranca de la canción, que al quien debemos dar gloria es a Él. Hoy quiero que compartamos un pasaje donde lo vemos a Él funcionar con total autoridad y que nos viene a recordar hoy a nosotros en esta época de Navidad lo que Él puede hacer, lo que Él sabe hacer, lo que Él tiene capacidad para detener, para empezar o para crear. Da pena que digamos que somos cristianos y que olvidemos que Él tiene que ser el centro. Así que pongamos la mirada en el pasaje. Vamos a estar en Marcos capítulo 1, en el verso 21 en adelante. Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, un día igual a hoy, exactamente un día como hoy, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene, ¿qué, iglesia? Autoridad, amén. Y no como los maestros de la ley. Hace unas semanas vimos a Cristo enseñar en Nazaret. Y todo estaba bien hasta que Cristo dijo: esto se ha cumplido. Y la multitud de hombres que estaban yendo a la iglesia en ese momento trataron de matar a Cristo, trataron de sacarlo de circulación. Ahora está en otra ciudad que se llamó Cafarnaúm, en español nos llega como Capernaum. Esta ciudad fue el centro de operaciones del ministerio de Cristo en Galilea. Y un día como hoy, Jesús entra a la iglesia, un espacio como este, un espacio donde la gente viene a buscar a Dios, y empieza a enseñar. Y cuando Cristo empieza a enseñar, no empieza como estoy haciendo yo hoy, describiendo qué es la verdad. O como cuando usted habla con alguien. Por ejemplo, cuando una persona le está explicando un tema a alguien que le cuesta en el cole, y entonces le está explicando algo, le está ayudando, reforzando un conocimiento, le está explicando algo que le explicaron a él en algún momento. Yo hoy estoy compartiendo un mensaje que Dios me dio para ustedes, que fue dada para toda la tierra a través de la perfecta palabra. Pero es que cuando Cristo empieza a hablar, no empieza a describir la verdad. No empieza a decir, yo quiero X, Y o Z, sino que Cristo llega y de una manera categórica dice, yo soy la verdad. Y eso se convierte en una bronca para todos los oyentes. Pero en Capernaum, la iglesia empieza a notar algo diferente. Y es que la forma en la que Cristo enseñaba era diferente a como enseñamos los hombres. Y aquí se refiere a un grupo de hombres. El verso 22, Pedro los resume como los maestros de la ley. Obviamente el lapicero que escribe, la pluma que escribe es la de Marcos, pero la información le está llegando a Marcos de Pedro. Marcos nunca vio esto, era un niño él, era un chiquito, no pudo ver esto. Hay algunos eventos, nosotros podemos medio ojear y la palabra dejó como la puertita un poquito abierta para que podamos ver que Marcos anda ahí, pero era un chiquillo, especialmente en estos primeros años de ministerio de Cristo. Cuando digo chiquillo no me refiero a un bebé, sino me refiero posiblemente a un adolescente. Un niño llegando a 9, 10, 11 años. Y entonces Pedro le cuenta a Marcos que Cristo enseñaba diferente. Y lo que daba esa diferencia era que enseñaba con autoridad. Porque Cristo no iba a describir únicamente un pasaje bíblico, sino que lo iba a vivir. Él era la representación de la palabra de Dios. Juan lo presenta en el capítulo 1 como el verbo, la palabra de Dios. Él es la versión
física, lo que podemos tocar de una manifestación hermosa en gloria de Dios, pero Él también es una manifestación física de la palabra de Dios. Cristo se convierte en la palabra. Y entonces la gente empieza a notar, no, hombre, este enseña diferente. Y la razón por la que enseña diferente es porque tiene autoridad. Y entonces Marcos nos va a describir qué es autoridad. Cómo Jesús realmente enseñaba, ya no solo porque hablaba bonito, ya no solo porque había memorizado la escritura, ya no solo porque pasó la U, porque a él le tocó pasar un entrenamiento desde el niño hasta los 12 años, luego otro entrenamiento para los que querían seguir y luego uno más para poder convertirse en un rabí. Entonces no era que conocía un montón, era que había algo diferente en la forma en la que él hablaba. Verso 23. Y de repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó. Y un hombre que estaba endemoniado empieza a pegar alaridos en medio culto. Un día como hoy, hace 2000 años, en un espacio como este en el que estamos, Cristo está enseñando y un hombre se manifiesta. La meta del enemigo siempre es destruir, familia, siempre es destruir. Y el enemigo tiene poseída a esta persona que está dentro de la iglesia, está en el culto, no sabemos si era visita, o no sabemos si era diácono, o no sabemos si era el pastor. La cosa es que alguien dentro de la iglesia empieza a pegar gritos, porque está poseído por Satanás. No Lucifer mismo, sino por las huestes que él comanda, por un demonio. Y claramente el enemigo lo que quiere es llevar oscuridad a las vidas, llevar esclavitud. Y al final de cuentas lo que el enemigo quiere es matar. Él lo que quiere es destruir la vida en la cual él posee. Por eso el enemigo es como un virus, es como una enfermedad que es a la misma vez poderosa, pero que a la misma vez no tiene sentido. Porque al final de cuentas la enfermedad quiere destruir el huésped en el que está. Normalmente las enfermedades prefieren, algunos de las cosas, bacterias o lo que sea, quieren mantenerse adosados donde están pegados para no morirse ellos. Pero el enemigo lo que quiere es destruir vidas y luego pasar a otras para seguir matando y destruyendo. Si los demonios vienen a traer esclavitud, Dios viene a traer libertad. ¿Me dan un amén? Por eso ahí Juan 8:36 en su bosquejo dice, así que si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. ¿Cuántos se gozan en ser libres en el Señor? Levante su mano si usted es libre en Cristo. Porque todos nosotros estábamos requete atados. Requete atados. Y un montón de nosotros, yo no quiero asustarlo, estaba siendo influenciado por huestes malignas. Posiblemente algunos hasta endemoniados, o otros desde afuera oprimidos por el enemigo. Pero llegó un momento en el que llegamos a Cristo y Juan nos enseña que si el Hijo nos da libertad, seremos verdaderamente libres y por eso podemos dormir tranquilos nosotros y por eso podemos confiar. Pero cada vez que la Biblia habla de la esfera espiritual, para mí es importante que nosotros abramos la mirada, abramos los oídos, nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales, y estar atentos a que nuestra realidad es ese campo de batalla. Que todos olvidamos. Que la humanidad está dormida, no sabe que eso está pasando. Pero que nosotros, que sí sabemos que está ocurriendo ese choque entre el gran poderoso reino de Dios que no tiene fin, que nunca va a parar y que nunca deja de avanzar, está así recibiendo oposición de un antirreino que es guiado por las huestes de maldad. Y normalmente tomamos dos extremos. Uno es decir, esto no pasa, y pensar que simplemente no sucede, y otro es verlo en todo lado. Y los dos extremos son igual de peligrosos. Pero es importante que nosotros recordemos, y especialmente en esta temporada, que esta guerra, esta lucha espiritual continúa.
y es contrario a usted, es contrario a su matrimonio, es contrario a su vida, es contrario a sus hijos, es contrario a mí, es contrario a la iglesia, es contrario a nosotros. Y esa lucha está ahí. Entonces esta persona está dentro del lugar en el que Cristo está predicando y ya no puede más. El enemigo se manifiesta. Primera de Juan capítulo 5, 18 dice: sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. ¿Me da un amén fuerte a eso? Qué confianza nos da el Señor. En otro momento, en los martes, nosotros profundizamos en conceptos como estos y hablamos de cómo la Biblia nos enseña cómo el enemigo influye, cómo el enemigo posee y cómo nosotros podemos encontrar libertad. Por eso es muy bueno que usted crezca en la palabra y que profundice. Hoy no es el tema. Hoy nada más estamos viendo que hay una manifestación de Dios a través de Cristo en la iglesia, y en el mismo momento hay una manifestación del enemigo en una persona que está siendo oprimido y que está siendo esclavizada por un demonio. Pedro nos recuerda en su primera carta, en el capítulo 5, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Practiquen el dominio propio y despiértense, es lo que dice, y espabilense. Su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente, buscando a quien comerse, hermanos. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Todos los cristianos de todo el mundo, todas las iglesias, todas las familias, todas las personas que han llegado a la luz admirable en Cristo, todos están siendo acechados por el enemigo para devorarnos. El diablo no quiere invertir recursos en lo que ya es de él. El diablo quiere invertir recursos en lo que es de Dios, para confundir, dice la palabra. Tratar hasta de llevarse a los elegidos, que podemos desengranar ese pasaje en otro momento. Y quiere golpear, lastimar y al final de cuentas matar. Pablo dice en Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos guerra, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en guerra. Y en medio de esa guerra, Cristo aparece enseñando la palabra. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, un espíritu sucio, un demonio, que dio voces y diciendo: ¿qué tenés con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo. ¿De quién, hermanos? El santo. De las primeras declaraciones de quién es Cristo, la hacen demonios. Los demonios vieron quién era Cristo, lo reconocieron, sabían quién era Él, sabían perfectamente quién era y no pudieron quedarse callados. Pero vamos a ver en Marcos que Jesús en un montón de ocasiones los calla, no los deja hablar, los detiene. En el momento en el que Cristo irrumpe en la historia hace 2000 años, Roma ha sido amo y señor del mundo por 100 años. 100 años de opresión en toda esa zona, lo que ustedes hoy y yo llamamos Europa. Y con tentáculos llegando a la infinidad de la tierra, porque del momento, ¿verdad? A la finitud de la tierra del momento, porque todo el tema de comercio que venía del oriente lo administraban romanos. Y Jesús sabía que había un tiempo específico. Hebreos, el escritor de Hebreos nos habla de esto muy bien. En el momento correcto, en el momento perfecto, Jesús tenía que hacer el paso necesario. Y Jesús sabe que el enemigo es contrario a él. Entonces, cuando ve que está haciendo trabajo y está liberando personas que están siendo oprimidos por el enemigo,
Él no quiere que el plan sea expuesto antes de tiempo. Él no quiere que algo suceda antes de tiempo. Porque un gobernador, una porción del ejército romano, pudo haber apresado a Cristo por algo que él hizo. Pudieron haber hecho algo y impedir que pasaran las cosas en el momento correcto. Claramente entendemos que Dios tiene control de todo y Él sabe perfectamente cómo suceden las cosas. Pero esa es la razón por la cual Jesús le pide a los demonios que se callen, que se callen. Jesús les reprendió diciendo, cállate, verso 25, y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Listo, fuera. Cristo nada más le dijo, cállese y salga. Cállese y salga. Hermanos, el Dios que usted y yo servimos, el Dios que usted y yo amamos, el Dios que usted y yo honramos y queremos honrar cada uno de nuestros días, tiene la autoridad final por encima de todo el mundo espiritual. De todo, de todo. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí y decían, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? O sea, ¿qué tipo de enseñanza es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces Marcos empezó diciéndonos que Jesús enseñaba con autoridad. Y era diferente a todos los demás. Los demás podían saber de Biblia, los demás podían entender, porque hermanos, hasta hace 2000 años se hacía trabajo teológico. De hecho, los fariseos y los maestros de la ley era lo que hacían. Explicaban la Biblia, la ponían en práctica, hermanos. Y estos grupos nacieron como algo precioso dentro de la fe hebrea, de la fe judía. Y entonces explicaban la palabra, enseñaban la palabra, llevaban a los varones especialmente a que supieran la palabra para poder llevarla a la casa. Y que en la casa los varones pudieran guiar a las familias a que conocieran realmente. Entonces hacían un trabajo súper bueno, pero al final de cuentas todo eso se fue desviando. Y entonces la iglesia vio, la gente vio, no existía la iglesia como nosotros, pero el pueblo de Dios vio que Jesús enseñaba de manera diferente. Y la forma en la que lo acota, la forma en la que lo detalla, es que enseñaba como quien tenía autoridad. Y lo primero que nos dice es que tenía autoridad sobre los demonios. Tenía autoridad sobre todo aquello que usted y yo no podemos ver. Si usted y yo pudiéramos ver todo eso que está pasando, hermanos, creo que podrían ocurrir dos cosas. O nos asustamos y nos limitamos, ¿verdad? O realmente nos enfocamos para entender lo que verdaderamente está sucediendo. Porque yo creo que la palabra se convierte como en los lentes que nos permite ver eso. Que es algo que está velado para todo el mundo, pero que empezamos a notar de que hay luchas. Y empezamos a ver que la forma en la que yo debo responder no es como yo quiero, sino que la forma en la que yo debo responder es como Dios espera. Porque la guerra que está pasando no es contra el jefe que me es invisible, contra alguien en la casa, sino que yo tengo que entender que hay un mundo espiritual que me es contrario y le es contrario a usted. Entonces Marcos nos quiere enseñar que Jesús, cuando habla la palabra, cuando enseña la palabra, la hace con autoridad. Y lo primero que hace es, tiene autoridad por encima de todas las huestes espirituales. Verso 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón, Andrés, con Jacobo y Juan. Este era el barrio de ellos. Ellos no vivían específicamente en Capernaum. Vivían especialmente en la zona de Betsaida. Pero hoy en día, si usted pudiera visitar Israel o yo, podríamos conocer exactamente la casa que todo el mundo llamaba la casa de Pedro. Y entonces a este lugar llegaron, a la casa de Simón. Y ese se convirtió en el lugar en el que Cristo dormía, donde hacían ministerio, donde entrenaban y salían a predicar y luego regresaban a descansar ahí. En ese lugar estaba la suegra de Simón, verso 30. Y ella estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella.
Cristo viene de liberar a un hombre que está endemoniado en la iglesia, llega a la casa y alguien en la casa le dice, la suegrita de Pedro está muy enferma y de hecho está grave el asunto. Entonces él se acercó, verso 31, la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Este es un milagro precioso que solo ocupa 2 versículos de la Biblia. Únicamente 2 versitos chiquititos de la Biblia. Cristo entra a la casa, le cuentan que una señora está enferma, Cristo se acerca, la toma de la mano, la levanta y la fiebre se fue. Yo no sé si usted ha tenido fiebre recientemente, por cualquier cosa, una gripe. Hermano, tener fiebre es como tener una guerra dentro del cuerpo. Algo está pasando ahí con la temperatura, algo está luchando. Y cuando termina, no sé, 1 o 2 días que usted podría tener fiebre, usted siente como que lo atropelló un camión. Porque por dentro, todos sus músculos, todo el sistema estuvo luchando contra algo, ya es una infección o lo que sea. Ustedes bien saben que su pastor no es doctor. Lo que sea que está pasando ahí, no lo entiendo. Pero adentro del cuerpo, el cuerpo está luchando contra algo. Una bacteria, un virus, una enfermedad. Y entonces, cuando tenemos temperatura es señal de que algo está ocurriendo en nuestro interior. Pero cuando pasa la fiebre uno se siente horrible. Uno se siente fundido. ¿Recuerdan cuando hablábamos de aquellas gripe, la quiebrahuesos? Que todas las coyunturas duelen y termina uno realmente molido. Esta señora no sabemos qué es lo que tiene. La palabra no nos dice. Pero nos dice que está enferma. Posiblemente una señora ya grande, ya entrada en años. Y Jesús llega, la sana y ella inmediatamente, a mí el pasaje, lo que me encanta, son las últimas 4 palabras. Y ella ¿qué dice? Servía. Inmediatamente después del milagro, esta señora es levantada de la cama y ahora ella empieza a servir. La fuerza se le había ido, la salud se le había ido. Cristo viene y la restaura, ella recupera lo que había perdido y de manera inmediata empieza a servir a Dios. Jesús nos da, Jesús provee y Jesús da cosas nuevas y eso es hermoso. Yo no sé si este año usted está pidiendo que el Señor abra una oportunidad en alguna área específica de su vida. Dios provee cosas lindas. Dios hace cosas nuevas. Él le encanta hacer génesis. Pero hermanos, Dios también restituye. Y a veces nosotros perdimos cosas y las damos como por muertas. Pero Dios viene y las restaura. Y eso es lo que vemos en este caso. Primero vemos a un Señor que está siendo oprimido por el enemigo. Ese hombre está pegando gritos en la iglesia y Cristo viene y con autoridad lo libera. Y ahora vemos una señora que había perdido lo que tenía. Perdió su salud. Cristo le restaura su salud y ella empieza de manera inmediata a servir. Hay momentos que perdemos cosas por pecado. Por nuestros pecados perdemos cosas. A veces perdemos cosas por el pecado de otros, de gente que está muy cercana a nosotros y que actúa de una manera alejada de Dios y las consecuencias de ese pecado llegan a nosotros. Recuerden que la factura del pecado, cuando llegamos y la confesamos a Cristo y llegamos de una manera correcta y nos arrepentimos y nos alejamos de Él, el Señor dice, yo pago eso en la cruz y nos limpia de todo pecado. Pero queridos hermanos, las consecuencias del pecado quedan. Y entonces hay cosas que las perdemos por nuestro pecado o las perdemos por alguien que pecó y era muy cercano a nosotros. Un hijo, puede ser, un esposo, una esposa. O puede ser algo tan sencillo como un jefe que pecó porque empezó a desfalcar la empresa y al final de cuentas la empresa quiebra y entonces todo el mundo sufre por el pecado de ese chavalo. A veces perdemos cosas por nuestra estupidez, con todo cariño y respeto. Ya no tiene que ver con pecado, tiene que ver con nuestra inoperancia mental. Porque en un momento decidimos algo que es verdaderamente tonto y perdemos algo. Pero hermanos,
La esperanza que tenemos en el Dios que es más fuerte que las huestes espirituales es que el Dios que nosotros tenemos es más fuerte que nuestros errores. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Eso sí suena lindo, ¿verdad? Él es más fuerte que nuestros errores y que nuestros pecados. Así como Dios tiene poder para declarar libertad a aquel que está oprimido, Dios tiene poder para restaurar aquello que se perdió. Y no está mal que nosotros aprendamos a orar diciéndole al Señor: Padre, restaura, renueva, haga otra vez. Y entonces Jesús viene y le restaura la salud a esta mujer que debió haber sido un chuzo de mujer, porque de una manera inmediata empieza a servir al Señor. ¿Por qué le digo eso? ¿Cuántas veces vemos a Dios operando? ¿Cuántas veces Dios viene y hace algo? Pero en el momento en el que hace algo decimos gracias y después ya nuestra agenda toma control. Él hace algo bonito y después yo tengo que hacer mucho. Yo estoy muy ocupado. Usted está muy ocupada. Hay mucho que hacer, hay mucho que cumplir. Tengo muchos planes. Bueno, esta señora tenía claro en quién tenía que enfocarse. El Señor la sana y de manera directa empieza a servirle. Tome todo lo que Jesús restituye. Tome todo lo que Jesús vuelva a dar y llévelo de regreso a Él. Llévelo siempre de regreso a Él. Sírvalo al Señor con lo que Él da. Entonces lo vemos operando con poder. Entonces Marcos dice: Cristo enseña como alguien que tiene autoridad. La autoridad que tiene es por encima de los demonios. Y la autoridad que tiene es con poder para restaurar. ¿Qué le ha devuelto Jesús a usted este año? ¿Qué le ha traído de retorno Cristo a usted? Sea lo que sea, mis hermanos, sirva a Dios con lo que Él da. Verso 32. Entonces vean qué día más ajetreado. Primero estaba en el culto y se endemonia un chavalo. Y luego va a la casa a descansar y aparece una señora enferma. Pero no acaba el día. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Entonces Jesús supuestamente va para la casa de Pedro a descansar. Se topa claramente a una señora dentro de la casa que hay que sanarla. Y después de que sucede eso, en el momento en el que Cristo sana a esta señora, empiezan a llegar más personas. Le trajeron todos los que tenían enfermedades y todos los que estaban endemoniados. Jesús seguro está fundido, seguro está cansado, ¿verdad? Ha estado sanando, ha estado liberando, predicando todo el día, pero empieza a venir la gente. A mí me encanta ver la compasión de Jesús en estos pasajes. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Recordemos que estas ciudades eran pequeñas. Capernaum no era tan pequeña como Nazaret. Capernaum ya era una ciudad más fuerte, más que era una ciudad pesquera. Entonces era una ciudad, no era un puerto porque lo que tiene al frente es un lago. Nosotros decimos mar de Galilea, pero no es un mar, es un laguito. Y entonces, pero en esta ciudad había mucho comercio, entonces ya era un poquito más amplia. Y entonces todas las personas se empezaron a decir, sanaron a la esposa, a la suegra de Pedro, ya la restauró como si nada. Vimos lo que hizo en el culto para liberar a una persona que estaba atada por demonios y la gente empezó a llegar. Verso 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de muchas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué? ¿Por qué no los dejaba hablar? Porque le conocían. De nuevo calla a los demonios. Les hace que se queden callados porque ellos sí saben quién es Él. Entonces empezamos a ver el perfil de este Jesús espectacular. Poder para liberar y ahora poder para restaurar. Y entonces, ¿qué creen que sigue? Verso 39. Predicaban las sinagogas de ellos en toda Galilea, echaba fuera demonios. Vino a él un leproso rogándole, e hincado la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme.
Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Espectacular. Un milagro hermoso, como todos los que hemos visto hoy. Y empezamos a ver un detalle importante ahí. Empezamos a notar que previo a eso, Cristo estuvo haciendo algo. Vean el verso 35. ¿Alguien lo puede notar? ¿Qué es lo que estaba haciendo Cristo? Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y ahí oraba. Jesús toma un rato, siendo Dios, para conectarse con Dios, para estar clamando. Necesita un espacio para estar cerquita de Dios, porque el poder de Cristo viene a través del poder de Dios, que solo se obtiene de manera espiritual. Entonces sale predicando, ahora está predicando en todos los barrios, está echando demonios por todo lado, y aparece un hermano que tiene una enfermedad complejísima, y es que este chavalo es leproso. Y empezamos a notar que este hombre llega a hablar con Cristo. Y yo le detallo ahí en su bosquejo la forma en la que él llega a Cristo y la forma en la que él habla con Cristo. Cada vez que alguien habla con Cristo, nosotros podemos entender de que eso es una oración. Porque dichosos ellos que pudieron hablar cara a cara con Jesús. Nosotros no podemos hacer eso ahorita, un día lo haremos. Pero ahorita llegamos y hablamos con Él a través de la oración. Entonces, cada vez que hay un hombre o una mujer hablando con el Señor, es una forma donde nos están enseñando cómo tenemos que orar. Con las palabras más grandes. Hay gente que ora en Reina Valera, ¿verdad? Habla súper bien y cuando ora habla de vosotros y todo eso, ¿verdad? Y habla con las palabras más grandes que conoce y trata de impresionar de una manera muy patética a los que están alrededor, ¿verdad? Como diciendo de que tenemos palabras muy, muy grandes, ¿verdad? Y realmente da pena, porque cuando hablamos con el Señor, estamos hablando con un amigo, ¿verdad? Yo no llego a hablar con mis amigos de una forma petulante, ¿verdad? Yo llego a hablar con mis amigos de la forma más sencilla y más normal. Entonces, entre más pro sea el lenguaje de alguien para hablar con Dios, menos conoce a Dios. Usted ha visto que a veces la gente se pone nervioso cuando va a hablar con un jefe y entonces trata de usar palabras buenas porque es el jefe. O va a conocer una persona famosa en algo, por una conexión o por un trabajo, por un momento, un premio que se ganó, no sabe ni qué es, no sé ni qué es, porque uno tiene miedo a decir algo tonto, ¿verdad? Pero cuando usted ya habla con un amigo, usted no tiene ese miedo. Cuando usted habla con alguien que está cercano, ya usted no tiene ese miedo. Más bien, si dijo algo tonto, más bien se convierte en algo bonito de la reunión, ¿verdad? Porque no hay nada más bonito que reírse de la gente, ¿no? Empezamos a disfrutar el momento, ¿verdad? Y es porque nos queremos, ¿verdad? Entonces, cuando alguien está hablando así, súper complejo y con palabras, esa persona no, realmente no tiene una relación con él, no le conoce, no le conoce. Porque cuando hablamos con amigos, hablamos tú a tú. Y cuando hablamos con Jesús, estamos hablando con nuestro mejor amigo. Entonces vemos a un Señor que ya no está atado por un demonio, que ya no perdió algo. Primero vimos un Señor que está oprimido por las huestes del mal, literalmente habitado por un demonio. Luego vemos una señora que estaba sana y perdió esa salud. Y entonces Dios le restaura a través de la obra de Cristo. Ahora estamos viendo un Señor que tiene la enfermedad más ruda que puede tener una persona en este tiempo. Que es una enfermedad que le mata el cuerpo, o sea, lo lleva a la tumba, pero además le mata toda su vida. Nunca va a poder abrazar a un hijo, nunca va a poder besar a alguien, nunca va a poder volver a amar a su esposa de manera cercana, nunca va a poder volver a tener un trabajo, porque los leprosos tenían que ser echados fuera de la ciudad, vivían en cuevas, vivían en lugares alejados de la ciudad. Entonces este leproso escuchó que Jesús andaba por ahí. Y yo quiero que nosotros aprendamos hoy en la forma en la que este hombre habla con Dios, en la forma en la que este hombre ora.
Dichoso él. Lo vamos a conocer. Yo digo que un día en el cielo, cuando todos tengamos nuestras casas ahí, ¿por qué digo eso? Porque Jesús dice que nos está haciendo casas con la empresa constructora del cielo, no sé cómo funciona, pero Él mandó a hacer casas para todos nosotros. Y yo digo que cuando nosotros llegamos ahí, nos van a dar un mapa para conocer las casas de aquellos que aparecen en la Biblia y poder ir a conversar con ellos. Y entonces con este leproso va a haber que ir a tomarse un café, hermanos, y vamos a tener toda la eternidad. ¿Okay? Usted va a poder reunirse con María, no sé, los que a usted le sorprenden, va a poder ir a hablar con Jetro. Digamos, en el Antiguo Testamento, para poder entender la obra enorme que logró Moisés, tenemos que entender lo que hizo Jetro, su suegro. Le dio la inteligencia, la sabiduría para poder guiar al pueblo, dividirlo, levantar líderes y todo, y poder hablar con gente clave de la Biblia. Bueno, en algún momento vamos a poder hablar con este señor que fue leproso y que no tenemos el nombre de él, pero que nos enseñó a orar. Cristo nos enseña a orar de una manera preciosa en Mateo. Pero hoy quiero que veamos la forma en la que este Señor ora. Viera que yo me he dado cuenta que uno de los temores más grandes que tiene la gente es hablar en público. Uy, qué miedo. Vean, hermanos, yo tenía un miedo a hablar en público cuando estaba en el cole porque yo me trababa y todavía cuando hablo me trabo. Cuando me pongo nervioso, cuando me enojo, yo no puedo regañar bien, porque cuando yo voy a regañar, me trabo todo. Pero Dios por lo menos me logró sanar un poco el trabarme para poder más o menos compartir la palabra, ¿verdad? Pero igual ustedes saben que yo me trabo. Pero la gente le da mucho miedo a hablar en público. Pero ¿sabe qué me he dado cuenta yo también? Que a la gente le da un temor orar en público. Eso es peor, porque eso es delante de Dios, ¿verdad? Y les da un miedo orar en público. Yo quiero que veamos lo sencillo de esta oración. Vea, rogándole, hincado en rodillas, si quieres, sáname, límpiame. Eso fue. Rogándole, hincado en rodillas, si quieres, límpiame. Qué oración, hermanos. Qué oración. Primero es sincera, es desesperada, es llegar directo al que verdaderamente tenemos que rogarle. Él llega entendiendo y sabiendo, yo voy a suplicar que Dios me toque. Yo voy a suplicar que haga algo. No puedo seguir así. Y además sus palabras y sus pensamientos van acorde a su cuerpo. Y su cuerpo se postra, se hinca delante del rey. Entonces es sincera, es reverente, porque él está postrado de rodillas. Es humilde y sumisa, porque él dice, si usted quiere. Hermanos, y yo le voy a decir a usted, que si él dice, si usted quiere, no está jugando de víctima. No está tratando de manipular para lograr algo, porque yo creo que si nosotros decimos a alguien, si usted quiere, creemos que puede hacerlo. Nosotros no le vamos a pedir a alguien, si usted quiere, si no tiene la posibilidad de hacerlo. Puede ser que no le dé la gana hacerlo en algún momento, me refiero a algo humano, ¿verdad? Llegar a decirle a alguien que nos haga un favor y saber, digamos, que esa persona no hace favores. Entonces usted se la jugó para que ese momento hubiera un favor. Pero aquí llegamos delante de Dios. Este hombre llega delante del rey y le dice, si quieres. Y para mí ese si quieres es humildad, pero también es fe. Porque si él pregunta, si quieres, es porque él sabe que a los pies de ese hombre algo puede pasar. ¿Me da un amén? Y lo más importante, reconoce la necesidad. Dice, límpiame, límpiame. Hermanos, primero tenemos que reconocer que estamos sucios. Y a eso no nos gusta el amén. Primero tenemos que reconocer que estamos enfermos. No cancelar la enfermedad, no disimular el error, no maquillar el problema, sino reconocer que estamos sucios. Hermanos, y yo lo digo con todo cariño y espero no ser muy gráfico, pero que estamos podridos.
podridos. Y su cuerpo poco a poco se está pudriendo. Uno de los factores que hace la lepra es que va matando los nervios. Entonces, los que sufren la lepra no les duele. No duele la lepra. Y ellos durante la noche pueden perder un dedo, pueden perder una parte de un músculo, podían perder partes de su rostro en una noche. No sentían. Y la carne iba, hermanos, en un estado de enfermedad terrible que se iba pudriendo, iba decayendo, iba muriendo. Y entonces caía las piezas de carne, una enfermedad horrorosa, terrible. Y él reconoce la necesidad que ocupa ser lavado. Entonces reconoce que ocupa de Dios. Es específica. Le dice, límpiame. Puedes limpiarme. Es personal. Porque él dice, límpiame. Nosotros a veces llegamos solo para que Dios le quite las cosas a los demás. Y a veces cuando estamos haciendo un mensaje decimos, mira, qué chiva, esto lo hubiera oído tal persona, ¿verdad? Esto estaba perfecto para él. Pues somos buenísimos para recetar, ¿verdad? Pero somos complejísimos para recetarnos. Y entonces Jesús escucha esta oración de este hombre. Cortitica. En español es un poquito más larga, pero en el original son 5 palabras. 5 cortitas palabras que tomaron la atención de Dios. Entonces vemos a Jesús con poder para romper la atadura del diablo. Vemos a Jesús con poder para restaurar. Y ahora vemos a Jesús con poder para limpiar, poder para sanar, poder para dar vida. Dios no espera que nosotros hablemos, oremos con palabras finas. Dios lo que quiere es una relación con nosotros. Y tenemos que salir poco a poco de la idea que hay gente mayor. Es una concepción católica que nos quedó a nosotros. Los pastores no somos curas, hermanos. El cura tiene una posición alta. El cura, ahora usted los ve en un altar al frente, pero anteriormente estaban en un púlpito que tenían que subir graditas y estar arriba. Porque el cura es el único absoluto que puede perdonar pecados, es el único que confiesa, es el único que puede tocar el pan y el vino, ¿verdad? Y es más, es tan importante que solo da un pedacito de pan. Los católicos no comparten el vino en su Eucaristía. Entonces, esa concepción la tenemos nosotros que nos llega a la iglesia evangélica. Los pastores no somos curas. Nosotros vivimos una fe donde todos somos iguales. Todos. Y entonces la iglesia a veces cree que hay niveles. Y entonces usamos métodos naturales, humanos, para medir quién es más espiritual. Porque alguien tuvo éxito, porque alguien tiene cosas, porque alguien sabe hacer una cosa y entonces ya es más importante que otros. Y entonces la gente cree que es importante cuando yo oro por algo. Hermanos, yo lo voy a hacer con muchísimo gusto, pero es idéntica mi oración a la suya. Es idéntica. Yo con muchísimo gusto lo hago y me encanta que estemos orando. Además, a veces les digo, les mando mensajes, compártanme las peticiones y muchísimas personas no me contestan. Y yo entiendo, todo el mundo anda ocupado, pero cuando me piden algo específico que oremos, estamos orando de manera específica, hermanos. Pero mi oración no es especial, la de ningún pastor. Ninguna es especial. Pero nosotros a veces queremos seguir pensando que palabras importantes, gentes importantes, personas que tienen algunos cargos, personas que han logrado otras, logran como impresionar más a Dios. Y tal vez la voz de Arturo tenga un toquecito más de volumen que la mía. No, hombre, hermano, es idéntico. Y le voy a decir que le aseguro que algunas voces de ustedes son más importantes que la mía. Y a veces cuando alguien trata de orar, trata de ver cómo sonar rimbombante, cómo sonar interesante o cómo querer impresionar. Y aquí vemos la oración más sencilla, una de las oraciones más sencillas que yo he encontrado en la Biblia. Todo lo primero ocurre con el cuerpo, rogando, hincado. Y con su voz lo que dice es, si quieres,
puedes limpiarme. Si quieres, puedes lavarme. Y hoy, para la gloria de Dios, queridos hermanos, podemos entrar directamente a donde Dios está. No podemos ir a visitar a Jesús a Capernaum, como hizo este leproso. No podemos ir a buscarlo en la noche, como hizo Nicodemo. No podemos toparlo en el camino, como le tuvo la ocasión Bartimeo. Pero usted hoy y yo, gracias al poder de la cruz, podemos, a través de la oración, llegar directamente al trono de Dios. ¿Me da un amén, hermanos? Llegamos de manera libre. O sea, el camino está hecho. Lo mismo podemos hacer, que en nuestro caso sería orar. Y hermanos, el orador, el que levanta el clamor, sigue siendo el mismo, un o una leprosa. Solo que ahora no se nos está pudriendo la carne, sino pecado oculto, que lo tiene usted podrido adentro. Resentimiento, que la tiene usted deshecha adentro. Odio, que lo controla por dentro como que si fuera peor que el demonio que tuvo oprimido al Señor, que fue libre en la iglesia y que acabamos de ver en Marcos capítulo 1. El mismo leproso, la misma leprosa llega delante de él. Solo que ya ahora no con pedazos de carne que están cayendo, y perdón, pero quiero ser gráfico, con un olor horrible. Con un olor horrible. Y usted podría decir, pastor, ¿por qué me dice tanto? Yo no sé si usted ha olido una llaga de una persona. Cuando tiene que llegar a curar a alguien que ha estado en cama, que ha estado herido, y que a mí me toca ir a orar por personas y llegar y experimentar el olor de nosotros con una herida, una amputación mal curada, algo que se infectó, es horrible. Ahora una persona que está toda en descomposición completa, todo su cuerpo, y llega delante del maestro, consciente de lo que tiene. Señor, necesito que me limpies. ¿Estamos nosotros conscientes que ocupamos levantar la misma oración de este leproso? ¿Estamos nosotros conscientes que ocupamos entregar deshonra, que ocupamos entregar corazón herido con resentimiento, o una mente estancada en un abuso, o una vida estacionada en un fracaso, envidia, pecado sexual de nosotros o de otro, mentira, chisme? No quiero ni siquiera seguir enumerando. Los leprosos somos nosotros. Y este hombre llega y le dice al Señor, si quieres puedes limpiarme. Y a mí lo que me llena de esperanza es la respuesta de Cristo. Porque ¿cómo respondió Cristo, familia? Sí quiero. Dios siempre está dispuesto a limpiar a aquel que reconoce que está sucio. Dios siempre está dispuesto a dar el toque a aquel que reconoce que necesita el toque de Dios. Y ahora escuche el verso 41, véalo conmigo más bien. El verso 41 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y ¿qué dice? Lo tocó. Eso era impensable. Eso era impensable. No podían tocar a los leprosos, era imposible, no es que se iba a pegar, era extremadamente contagioso. Hasta el siglo pasado esto seguía siendo un problema en la humanidad. Solo con el crecimiento de los antibióticos y todo este tema de medicamentos fuertes y buenos y la tecnología que Dios ha permitido que avance en la ciencia, es que pudimos ir matando algunas de estas enfermedades. Pero hermanos, esta enfermedad todavía aparece en algunos países, y además todavía hay casos en algunas naciones. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Ahí en su bosquejo le detallo lo que él hizo, lo que hizo el leproso, los pasitos que él tomó. Se enrogó, se hincó, abrió su boca, pidió si quieres, lo hizo con fe, reconoció la necesidad que tenía de que fuese limpio, sabía que el problema era él, límpiame, yo soy el que necesito, y la oración es cortita. Pero ahí mismo también le enumero lo que Cristo hace.
Y lo que Cristo hace es esperanzador. Lo que Cristo hace es teniendo misericordia. Y Jesús, cuando nos ve, Él se llena de misericordia, hermanos. Vean, hermanos, cuando nosotros tenemos hijos, aprendemos un montón de cosas. Y yo creo que una de las cosas que aprendemos fuertes es esto. Porque cuando nuestros hijos empiezan a equivocarse y nosotros empezamos a ver que se equivocan y cada vez, conforme van creciendo, se van equivocando más grande. Y empezamos a ver y a notar que el amor por nosotros nunca va a cambiar. Pero tenemos que ser, obviamente, gente que disciplina de una manera correcta. Pero empezamos a aprender que el que se equivoca, el que falla, teniendo misericordia de él, Cristo nos ve como sus hijos. Dios nos ve como sus hijos. Y cuando nos ve, tiene misericordia. Extiende la mano, toca y habla. Y lo que responde es hermoso porque dice, quiero. Y lo último que hace es provee el milagro. La lepra en el tiempo de Cristo era horrible. Ellos tenían que andar por lo menos a 3 metros de la gente, había que andar gritando, ustedes saben la historia, había que andar con algo haciendo bulla, lo que sea, para que la gente supiera y no le agarrara de sorpresa estar cerca de un leproso. Porque si le tocaba por ley, tenía que declararse impuro y tenía que hacer una serie de ritos que eran, además de costosos, impedía el libre uso del tiempo, porque ya no podían ir al templo, ya no podían ir a la sinagoga, ya no podían hacer ciertas cosas, y entonces cambiaba el horario. Entonces lo que yo tenía que hacer en mañana y pasado, ya no lo puedo hacer porque ahora tengo que estar en un proceso de purificación para cumplir lo que dice Levítico. Y aquí vemos a este leproso haciendo camino directo a Dios. Ahora usted y yo tenemos el camino libre por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Transitamos nosotros ese camino para llevar al Señor la misma oración de este señor que era leproso. Y Jesús extiende su mano, se llena de misericordia y lo toca. Y Jesús extiende su mano, se llena de misericordia y nos toca. Entonces vimos que Marcos dice, Jesús enseña con autoridad. Libera a una persona que está poseída dentro de la iglesia, dentro de la sinagoga. Luego vemos que hay una señora que está enferma, que es la suegra de Pedro, y el Señor la levanta, la toca, y yo me lo imagino con un cariño, la levanta y la toma y ella empieza a servir. Y ahora vemos que llega un leproso, que el Señor lo limpia, lo lava, lo sana. Y entonces vemos a Jesús con poder sobre las huestes espirituales. Jesús con poder por encima de aquello que perdimos y que añoramos que sea restaurado. Y Jesús con poder por encima del dolor, de la enfermedad, de todo aquello que abate el cuerpo. Verso 42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Le dice lo mismo, cumpla lo que dice Levítico, porque Cristo nunca vino a ir en contra de la ley, Cristo vino a cumplirla por completo. Entonces ya que hubo un milagro, tiene que ir a ser declarado. De hecho, le tocaba un proceso incómodo al hermano que fue sano. Ocupa ser visto por todo un sacerdote, van a revisar cada uno del centímetro cuadrado de su piel, todo el cuerpo se lo van a revisar. Además, le van a pedir que se quede hospedado en un tiempo, como una cuarentena, para ver si verdaderamente todo desapareció hasta que él pudiera ser declarado ya sano de la lepra. Jesús le dice, vaya, cumple todo eso. Pero oído él, vea lo que hace. Comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Este muchacho es un desobediente. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Por eso Jesús venía callando a los que estaban siendo poseídos. Jesús hacía milagros y les decía, no diga nada todavía. A Jairo le dice, todavía no diga nada, porque él no quería todavía las multitudes. Entonces lo que hace Jesús es que empieza a agarrar hacia el desierto. Pero era necesario que este hombre hiciera esto. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios hace algo enorme en nuestras vidas,
nosotros tenemos que predicarlo. Amén. Tenemos que compartirlo con los demás. Entonces vemos a Jesús con poder para vencer al diablo, Jesús con poder para restaurar lo que perdimos y Jesús con poder por encima del dolor y la enfermedad. Ahora, hoy estamos 10 de diciembre y vamos en teoría a celebrar la Navidad el 24 y 25 de diciembre. Vamos a recordar que Jesús vino a la tierra. La Navidad no es la fiesta, hermanos. La Navidad no es el regalo, ni mucho menos el arbolito, ni el quequito con ron, que si tiene, mándeme un pedacito. Entonces, no es eso. La Navidad es la intención de, como familia, nosotros somos una familia, pero que nuestras familias recordemos que Jesús vino a la tierra, se encarnó y que caminó esta tierra, y eso lo creemos y lo sabemos. Pero hoy yo quiero que usted sepa que Cristo tiene el poder de vencer todo aquello que el diablo tiene oprimido, que tiene tomado. Cristo tiene la autoridad de vencer todo aquello y restaurar todo aquello que usted perdió. Y cuando nosotros llegamos al fin de año, es muy importante que nosotros aprendamos a ser autocríticos. ¿Qué logramos este año? Pero hermanos, también diga, ¿en qué fallé? ¿En qué no llegué bien a la nota? ¿En qué área perdí? Y que clamemos al Señor, que tiene el poder para liberarnos del diablo, que tiene el mismo poder para restaurar y el mismo poder para llevarse todo el dolor. Hermanos, la enfermedad de la lepra no significa solo la enfermedad. La enfermedad de la lepra se convierte en una imagen en la Biblia del pecado y cómo el Señor vence y derrota el pecado, porque el pecado está dentro de nosotros y poco a poco nos va matando y nos quiere llevar a la muerte, y no a la muerte del cementerio, nos quiere llevar a la segunda muerte, nos quiere llevar a una condenación eterna, alejados de Dios. Entonces la lepra no solo es la imagen de todas las enfermedades, sino que la lepra es la imagen de nuestro pecado. Entonces Jesús es Señor por encima del pecado, pero alguien tiene que llegar y decir, Señor, límpiame. Alguien tiene que llegar y postrarse delante de Él y decir, Señor, lava mi maldad, limpia lo que está malo en mí. Señor, te entrego mi pecado. Alguien tiene que reconocer que el pecado es de Él y no de otro. Y ahí el Señor, el mismo que tiene el poder para vencer el diablo, el mismo que tiene el poder para restaurar lo que perdimos, el mismo Señor tiene el poder para perdonar todo aquello que nos aleja de Dios. Yo quiero guiarlo a que usted cierre este año bien. Y yo quiero cerrarlo bien con usted. No importa lo que pasó en lo económico, no importa lo que pasó en lo emocional ahorita. Yo lo que quiero es que usted cierre este año pegadito del único que le va a dar la victoria a usted para siempre. Es cerquita de Dios. ¿Me da un amén, hermano? Así que ahí con sus ojitos cerrados, incline su cabeza. Ahí sentado, sentadita. Dile a Yamil tal vez que me ayude. Pasemos al ministerio de alabanza, pasemos un momentito. Y vamos a decirle a Cristo que lo amamos. Y vamos a juntos hoy llegar y reconocer que ocupamos de Él, que necesitamos de Él. El tema de esta tarde, fue Jesús es poder, créalo. Tiene el poder para liberar, tiene el poder para restaurar, tiene el poder para sanar. Y cuando digo sanar, es que tiene el poder para perdonar. Pero amigo, tenemos que hacer esta oración preciosa que hizo el leproso. El que está atado por el enemigo tiene la confianza de saber que Dios es más grande que cualquier demonio y que Satanás nunca estará a la misma altura de Dios. Nosotros a veces pensamos que el diablo está peleando contra Dios y son dos dignos rivales. Jamás. El diablo fue creado, es una criatura más. Dios es sin límite. Él es el que tiene el poder para liberar. Él es el que tiene el poder para restaurar lo que hemos perdido. Y Él es el que tiene el poder para perdonar y sanar. Pero hermanos, ocupamos orar así.
ocupamos depender de Él. Que nuestra oración sea sincera, que nuestra oración sea desesperada, rogándole a Él de una manera reverente, postrados, no solo con nuestras rodillas tocando el piso, sino con nuestro corazón verdaderamente rendido ante Él, con fe, confiados en que Él puede hacerlo, reconociendo que estamos sucios, reconociendo que estamos enfermos, de una manera específica, diciendo: Señor, lávame. Y de una forma sencilla, con palabras básicas. Así que hoy, que es la celebración, nos queda solo una semana más, como nos guiaba ahora Pablito. Nos queda solo un sábado más de este año. Yo quiero guiarlo a que nosotros realmente cerremos bien. Y creo que una forma bonita de cerrar, ir preparándonos para este cierre de año, es levantar esta oración preciosa que nos enseña la palabra hoy, que nos guía la palabra hoy. Y si alguien necesita del Señor hoy, y si alguien quiere ver la gloria de Dios moverse a favor suyo, yo quiero pedirle que se ponga en pie ahí donde usted está. Y de una manera muy sencilla, cierre sus ojitos, hermano, y aproveche este rato con el Señor. Cuando cerramos los ojos no es para parecer espirituales, cuando cerramos los ojos es para concentrarnos en Él. El Señor está aquí, el Señor lo habita a usted, la habita a usted. Y hoy juntos, digámosle a Él que lo amamos, que no sabríamos dónde estaríamos, salud mi hermano, que no sabríamos dónde estaríamos si Él no hubiera llegado a nosotros. Y hoy lleguemos delante de Él con un corazón seguro de que Él tiene el poder para hacerlo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Levantemos nuestra voz, iglesia. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido Al Dios que nos ama, al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. vamos una vez más. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Te amamos, Señor. Cristo, yo te amo. Padre, eres incomparable, Señor. No hay Nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie
Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Señor, no sabemos dónde estaríamos si no fuera, Señor, por su gracia, por su poder por encima de los demonios, y cómo usted rompió ataduras y cadenas para que nosotros pudiéramos llegar a la vida que usted nos ha dado, Señor. Gracias, Señor, porque usted ha destruido yugos, cadenas, grilletes que nos tenían atados, algunos con drogas, algunos con vidas perdidas, algunos con mentiras, algunos con ideas erróneas, todos, Señor, atados al reino de maldad, Dios. Pero usted, Señor, vino y con fuerza dijo: cállense, cállese eso, y rompió cadenas, destruyó ataduras, Señor, y por eso hoy estamos acá, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque usted es poderoso por encima del diablo y por encima de todos los demonios, Señor. Y no tenemos por qué temer, porque usted ya derrotó al infierno, a todos los principados en la cruz del Calvario. Padre, hoy te damos gracias porque Jesús es poder también, poder para restaurar lo que perdimos. Y Padre, hoy oramos, Señor, para que usted restaure en nuestras vidas todo lo que es de acuerdo a tu voluntad, Señor, que hemos perdido y que usted nos va a permitir recuperar, como la suegra de Pedro, Dios. Toca nuestras vidas, toca nuestros corazones. Y Padre, hoy te damos gracias porque usted es poder por encima, Señor, del pecado, por encima de la enfermedad, y toda lepra es deshecha hoy en el nombre de Cristo Jesús. Toda lepra espiritual, todo pecado, todo aquello que nos está pudriendo poco a poco, Señor, hoy oramos, Señor, para que usted, Señor, nos declare vivos a través de su poder. Pero hoy te pido, Señor, que nuestra fe sea fuerte, en el sentido de que reconozcamos que usted es poder. Y en este tiempo de Navidad, Señor, hoy oro para que este remanente que estamos acá podamos entender que Cristo es fuerza, es poder y es autoridad, pero que podamos creerlo, que es poder por encima del diablo, que es poder por encima de lo que perdimos, y que es poder por encima del pecado y la enfermedad. Señor, hoy te damos gracias porque usted vino a la tierra a salvarnos, vino a redimirnos, Señor, y hoy nosotros ya hemos sido trasladados a una luz admirable. Gracias por su amor, gracias por su cuidado, y gracias, Señor, porque usted es fuerza, es poder por encima de nuestros errores, es poder por encima de la maldad, y es poder por encima del pecado. Levante ahí su mano, si puede hacerlo. Señor, te damos gracias, Señor, porque usted es poder. Y la Navidad, Señor, no es que la Navidad no es cena. La Navidad es recordar que Cristo vino y que Cristo es más fuerte que cualquier enemigo que podamos enfrentar, y que Cristo es más fuerte que el pecado, y que Cristo es más fuerte que el infierno. Padre, hoy oro, Señor, para que los que estamos acá podamos vivir reconociendo que eres poder, esperando que usted toque, esperando que usted tenga compasión y misericordia, esperando que usted extienda la mano, esperando que usted hable y poder oír de su boca decir yo quiero, y proveer el milagro. Si alguien necesita algo de Dios, ahí donde está, pídale. Señor, hoy oramos que eres poder y pedimos, Señor, que lo manifiestes a cada uno de nosotros hoy. Manifiesta tu poder en mi vida, en mi casa, en esta familia. Manifiesta tu poder en lo que necesito. Manifiesta tu poder en lo que yo no puedo hacer, Señor. Glorifícate, Señor. Yo hoy creo que usted puede hacerlo. Yo hoy creo que usted responde. Yo quiero que usted diga eso conmigo. Yo hoy creo, dígalo fuerte. Yo hoy creo que usted responde. Quiero y provee mi milagro. En el nombre de Jesús oro. Amén. Y el pueblo dice
Amén. Tenemos que llegar orando como este hermano nos enseñó, confiando en que Cristo responde, quiero. Hermanos, que Dios les bendiga montones, que tengan una semana bendecida. Nos vemos el próximo sábado y el martes a las 7. Chao.